¿La declaración del presidente Santos significa que la política actual ha fracasado o está siendo revisada? Bueno, es probable que mucha gente, sobre todo fuera de Colombia, encuentre la declaración del presidente Santos como un cambio o un cambio muy fundamental. Yo no creo, pero sí es importante que un presidente de un país tan implicado en el problema mundial del narcotráfico dé ese tipo de declaraciones, digamos. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hace muchos, pero muchos años, los especialistas de todas partes criticaron eso que se llamó la guerra a las drogas, es decir, los aspectos puramente represivos de esa política. Y yo creo que ya hay un consenso en todas partes que esa guerra fracasó, que esos métodos, que son fundamentalmente métodos represivos, no funcionan. No funcionan y golpean de una manera muy dura a ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Colombia golpean muy duro a los campesinos, a los cultivadores de la hoja de coca. En los Estados Unidos golpea muy duro a los consumidores. Basta ver, digamos, el número de gente que pues pierde muchos años de su vida, pierde su prestigio, pierde su estatus en la sociedad, yendo a la cárcel porque le encontraron unos pocos gramos de cocaína. Entonces, eso es muy costoso. Reprimir campesinos en Colombia o en cualquier parte del mundo, o reprimir consumidores que finalmente hay una demanda, es sumamente costoso y no resuelve nada. Por otro lado, la base de todo esto es, ya que me pregunta el presidente Santos, bueno, el presidente Santos tiene mucho menos margen de maniobra que el presidente Obama, para decirlo en términos de países. Realmente nosotros dependemos mucho de las directrices de los Estados Unidos, que son la sociedad que más consume este tipo de drogas y al mismo tiempo el Estado que más ha agitado en el mundo desde hace más de un siglo las políticas más duras de prohibición. Yo creo que eso es lo que nosotros sí podemos plantear. Si la política es mundial, Estados Unidos también tiene que dar cuenta de si sus políticas represivas han reprimido la demanda, que además cambia, porque ahora son anfetaminas, ahora son otras drogas sintéticas, ahora son otras cosas, digamos, si cambia fundamentalmente. Un ejemplo es el de la marihuana. En muchos estados de los Estados Unidos se ha legalizado. Bueno, eso está bien, a mí me parece que está bien. Hay mucha gente, por ejemplo, que se sorprende porque si entra uno a Holanda, en Ámsterdam, donde es legal el consumo de marihuana, porque hay un letrerito que dice prohibido fumar tabaco. Bueno, porque el tabaco es más dañino que la marihuana en términos de la salud pública. Entonces, digamos que se abran ya estos espacios y se entienda que hay drogas y drogas, que la marihuana no se puede comparar con la cocaína, que el consumo de todas maneras es otra cosa y que el consumidor es otra cosa, digamos, es importante. Entonces, digamos, esto que está diciendo el presidente Santos me parece que va a tono con un consenso que se está formando cada vez más en el mundo, de ver si lo represivo es lo que funciona frente al problema de las drogas. O si, por ejemplo, en el consumo hay que hacer otra cosa, sencillamente mirar eso como un problema de salud pública, entender que hay personas que son adictas o que tienen una propensión muy alta por su constitución biológica a consumir drogas y que esas existirán siempre. ¿Y cómo se trata entonces eso como un problema de salud pública? Y por el otro lado está el tema de, digamos, de educar, de hacer otro tipo de campañas, pero no necesariamente estas campañas represivas. Cuando yo menciono el tema de unos campesinos que producen y unos consumidores, ahí está la mayoría de la gente. Pero sin embargo lo que hay entre los dos, entre el consumidor y el productor, son unas redes criminales muy poderosas que concentran demasiado poder y que lo concentran precisamente por el tipo de política represiva. Es decir, la represión no ha funcionado para acabar en últimas con esa cadena. Una cadena que en muchas partes corrompe policías, corrompe jueces, corrompe instituciones armadas,
o mata a la gente, sencillamente va eliminando de una manera a veces implacable y terriblemente cruel a la gente. Digamos, entonces todo esto que me ha preguntado es importante porque sí quiere decir que hay más conciencia y que el problema es mucho más complejo y que hay que un poquito emparejar el campo. Los Estados Unidos no pueden pretender que ellos, como los grandes consumidores del mundo, le van a dictar a todos los países unilateralmente la política prohibicionista. Colombia y México viven fenómenos similares de violencia ligada con el narcotráfico, pero ¿se pueden equiparar las experiencias de ambos países? Bueno, uno oye en la prensa colombiana o en la prensa mexicana, en los noticieros de televisión, una cantidad francamente, de lugares comunes que me parecen peligrosos porque equiparan dos países que tienen problemas, estructuras sociales y políticas muy diferentes. Naturalmente que los dos están sometidos y están ligados hasta cierto punto. Mucha cocaína de la que transita por México viene de Colombia o de los Andes sudamericanos. Los problemas son diferentes y yo creo que más o menos el consenso también que hay es que hay que poner cuidado a los especialistas, a la gente que se dedica aquí en instituciones como el Colegio de México, pero en muchísimas otras instituciones en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, a entender de una manera sistemática, con metodologías científicas este problema. Hay que entender, y en general los especialistas lo que dicen, no, los problemas de Colombia, y en particular la violencia asociada al negocio de las drogas, es muy diferente al de México. Las formas como están organizadas las policías, las instituciones armadas, el federalismo mexicano y el centralismo colombiano son muy diferentes como para que hagamos comparaciones, digamos, ahora, que intercambien información, que intercambien experiencia, que miren los nexos que realmente existen a veces entre distintos cárteles de la droga. Ese tipo de cosas me parece importante, pero llegar al punto de confundir, no. México tiene que encontrar una solución mexicana y Colombia también, y entre más mexicana o colombiana sea la solución, quiere decir en últimas que Estados Unidos tiene que ceder y entender que no puede dictar de una manera completamente unilateral, que tiene que colaborar y que este es un tema realmente de respeto entre los países, entre las distintas posiciones políticas y las distintas alternativas que los estudios más objetivos brindan en relación con el tema de las drogas. ¿Se podría esperar que México adopte una política similar con respecto al consumo de la marihuana? Bueno, sí, digamos, yo creo que de todas maneras el consumo de marihuana y la posición, mira, la legalización en Colorado y otros estados, y el hecho que se sabe desde hace mucho tiempo que California produce la mejor, llevan produciendo la mejor, la más potente marihuana que hay, que se puede plantar en Colombia o en México, eso altera completamente las cosas. Es muy ilusorio pretender que en México puede haber a la larga otra política. Además, el tema no es solo del consumo en relación con la marihuana. Por supuesto, hay distintas formas, la regulamos, la legalizamos completamente. Bueno, el consumo es una cosa de las drogas. ¿Qué se hace con la producción? Porque ahí es en donde está realmente, donde comienza, explotando muchas veces campesinos o cultivadores, comienzan las cadenas estas criminales. A mí me parece que hay que mirar con cuidado la experiencia que probablemente va a inaugurar Uruguay. Es decir, simplemente con una fuerte regulación el cultivo, también el cultivo, porque si hay demanda, pues va a haber una oferta. El tema es cómo se regula, digamos, ese mercado. Entre más regulado, creo yo, entre más superutilidades tengan los de las cadenas que viven precisamente y que toman riesgos precisamente porque es prohibido, pues mucho mejor. Y entonces se elimina el elemento criminal y la sociedad va a entender el consumo de todas estas drogas como un problema de salud pública, de una manera mucho mejor que no lo hizo con el alcohol, que es terrible, el alcoholismo, etcétera, o con el tabaco, que produce cantidades de muertes cada año simplemente de los consumidores, de los fumadores de cigarrillos.